El tren llegó a la estación de Santa Justa cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde. Isabel ajustó la correa de su mochila de lona azul, aquella que le había regalado su padre años atrás, y respiró profundamente. El aire cálido de Sevilla olía a azahar y tierra mojada, tan distinto al salitre barcelonés al que estaba acostumbrada. 3 meses, pensó mientras sus dedos acariciaban el cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo. 3 meses para encontrar su estilo, su voz artística, y quizás, aunque no se atrevía a admitirlo, rastros de aquel hombre que había desaparecido de su vida 15 años atrás. Las calles del Real de la Feria bullían con una energía que Isabel nunca había visto. Mujeres con trajes de volantes color sangre de toro giraban al compás de las guitarras, sus zapatos taconeando sobre el albero como pájaros carpinteros. Ella se refugió en una mesa junto a una caseta decorada con farolillos, sacando sus lápices para capturar aquella esencia andaluza que tanto la fascinaba. Estaba concentrada en el trazo de una bailaora cuando un repentino vendaval levantó las páginas sueltas de su blog. «¡Las hojas!», exclamó en catalán sin pensarlo, alargando la mano inútilmente hacia los papeles que volaban como mariposas ebrias. Unos brazos firmes interceptaron los dibujos al vuelo. Isabel alzó la vista y se encontró con unos ojos verdes como las aceitunas maduras de Jaén, enmarcados por cejas oscuras que se arqueaban con curiosidad. «Creo que esto te pertenece, artista», dijo el desconocido con una voz grave que arrastraba las erres como el agua del Guadalquivir arrastra las hojas en otoño. Y, al tomar sus bocetos, sus dedos rozaron los de él por un instante. Isabel sintió un escalofrío inesperado. Alejandro Varga, se presentó él con una inclinación de cabeza casi teatral. «De los Vargas de Jerez, aunque hoy solo soy un espectador más de esta fiesta». «Isabel Montero». «De Barcelona, aunque hoy solo soy una artista sin inspiración», respondió con una sonrisa tímida. Alejandro se sentó sin pedir permiso, señalando el dibujo semiterminado de la bailaora. «Tus líneas tienen alma, pero les falta fuego», comentó, tomando un trago de su copa de fino. «El flamenco no se ve, se siente». Antes de que Isabel pudiera responder, una bulería enérgica llenó el aire. Alejandro se levantó de un salto, extendiendo la mano hacia ella con un brillo desafiante en los ojos. «¿Vas a dibujar la danza o a vivirla, catalana?». No supo cómo terminó bailando. Sus pies, acostumbrados a la elegancia contenida de la sardana, tropezaban torpemente con los compases de las sevillanas. Pero Alejandro era un maestro paciente, guiándola con manos firmes en su cintura, riéndose cuando ella maldecía en catalán tras pisarle por tercera vez. «Así no se baila en tu tierra, ¿verdad?», preguntó mientras giraban bajo las luces de papel. «Allí bailamos en círculo, no como locos sueltos», replicó ella, sin poder evitar una carcajada cuando su falda se enredó en sus propias piernas. Cuando la música se hizo más lenta, Alejandro no la soltó. Su mano callosa, marcada por años de trabajo en los viñedos, acarició suavemente el dorso de la suya. «¿Qué trae una artista de Barcelona a Sevilla en plena feria?», preguntó, su aliento tibio rozando su mejilla. Isabel apartó la mirada hacia las estrellas. «Busco colores nuevos. Algo que no encuentro en el norte». Alejandro estudió su perfil como si descifrara un mapa antiguo. «El sur tiene muchos colores», murmuró. «Algunos son hermosos. Otros, peligrosos». Caminaron hasta su hostal en silencio, el eco de la fiesta persiguiéndolos por las calles vacías. Al llegar a la puerta, Alejandro tomó su mano y la giró suavemente para dejar un beso en sus nudillos, como un caballero de otra época. «Hay un lugar que deberías ver», dijo, sus palabras una promesa. «Mi familia tiene viñedos al norte de la ciudad.
La luz al atardecer es como nada que hayas pintado antes. Isabel sintió un vuelco en el estómago. Era demasiado pronto, demasiado intenso. Pero los ojos verdes de Alejandro la miraban con una honestidad que desarmaba todas sus defensas. Quizás, susurró, sabiendo que ya había decidido ir. Cuando la puerta del hostal se cerró tras ella, Isabel apoyó la espalda contra la madera, sintiendo su corazón latir al ritmo de unas sevillanas imaginarias. Fuera, Alejandro permaneció un minuto más, mirando la ventana iluminada de su habitación antes de desaparecer en la noche sevillana. El taxi dejó a Isabel frente a una verja de hierro forjado donde se leía Viñas Vargas, 1857 en letras ya oxidadas por el tiempo. A lo lejos, las hileras de vides se extendían como olas verdes sobre las colinas, y el aroma dulzón de las uvas maduras flotaba en el aire caliente de la tarde. Pensé que no vendrías, una voz familiar la hizo volverse. Alejandro estaba apoyado contra un olivo centenario, con los brazos cruzados y una sonrisa que hacía aparecer un hoyuelo en su mejilla derecha. Llevaba la camisa desabrochada hasta el pecho, revelando piel bronceada por el sol andaluz. Isabel ajustó el strap de su bolso con los dedos temblorosos. «Casi no vengo», admitió. «No suelo aceptar invitaciones de desconocidos». «Después de anoche ya no somos desconocidos, ¿no crees?». Alejandro se acercó y le tomó la mano con naturalidad, como si llevaran años haciéndolo. «Ven, te mostraré el alma de Jerez». La bodega principal era una catedral de barricas. Isabel contuvo el aliento al entrar, el aire fresco y cargado de aromas a roble y vino viejo le erizó la piel. Hileras interminables de toneles se alineaban bajo las vigas de madera, algunos tan antiguos que tenían grabados los nombres de sus bisabuelos. «Esta es nuestra reserva especial», Alejandro pasó los dedos por una barrica marcada con una V. «Solo se abre para ocasiones únicas, como hoy». Sacó 2 copas talladas y sirvió un líquido ámbar que brillaba como oro líquido al filtrarse la luz por las ventanas altas. «Aprueba», insistió, acercando la copa a sus labios. «Es el sol de Andalucía embotellado». El primer sorbo fue una explosión de sabores, nueces, miel, algo especiado que quemaba suavemente al bajar. Isabel cerró los ojos, dejando que el calor se extendiera por su pecho. «Es increíble», susurró. Cuando los abrió, encontró a Alejandro observándola con una intensidad que le cortó la respiración. En ese momento, comprendió que no la estaba mirando a ella, sino a su reacción, como si cada expresión suya fuera una obra de arte efímera. El chasquido de unos pasos sobre las losas de piedra los sobresaltó. Un hombre alto, vestido con un traje demasiado elegante para el campo, apareció entre las barricas. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Ah, así que es cierta la noticia», dijo con una voz melosa. El gran Alejandro Vargas por fin encontró una musa. Alejandro tensó la mandíbula. «Raúl. No sabía que vendrías hoy. ¿Ser el abogado de tu familia tiene sus privilegios?». El recién llegado tomó la copa de Isabel sin pedir permiso y bebió un trago, manteniendo la mirada fija en ella. «Raúl Ortiz. Amigo de la infancia de este canijo y, por desgracia, el que evita que los Vargas pierdan su fortuna». Isabel sintió un escalofrío al oír ese apellido. Ortiz. Lo había visto antes, en viejos recortes de periódico que guardaba en una caja bajo su cama en Barcelona. «Isabel es artista», interrumpió Alejandro, recuperando la copa de manos de Raúl con un movimiento brusco. «Está aquí para pintar los viñedos». Raúl sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. «Claro. Todos vienen por los paisajes, al principio». Más tarde, sentados bajo las ramas retorcidas del mismo olivo donde se habían encontrado, Isabel jugueteaba con su copa vacía.
No le caigo bien a tu amigo, comentó al fin. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. Raúl es complicado. Nuestras familias están unidas desde generaciones. Pero últimamente. Cayó abruptamente cuando un grupo de trabajadores pasó cerca. Solo cuando estuvieron solos de nuevo, bajó la voz. Hay cosas que no entiendes sobre esta tierra, Isabel. Los viñedos guardan secretos más oscuros que sus mejores vinos. Ella quiso preguntar, pero en ese momento sonó el teléfono de Alejandro. Al ver la pantalla, palideció. Tengo que irme, dijo levantándose de golpe. Es mi padre. Isabel lo vio alejarse hacia la casa principal, su silueta cada vez más pequeña entre las vides. Fue entonces cuando notó el cuaderno que había dejado caer. Al recogerlo, una foto antigua se deslizó entre las páginas. Un grupo de hombres posando frente a estas mismas bodegas. Uno de ellos, más joven, tenía los mismos ojos verdes que Alejandro. Y estaba junto a un hombre que Isabel reconocería en cualquier parte. La lluvia golpeaba contra las contraventanas del viejo hotel, donde Isabel releía la carta encontrada en el cuaderno de Alejandro. El sobre con el escudo de la familia Ortiz contenía una sola frase: ella conoce la verdad sobre el incendio. Sus dedos temblaban cuando sacó de debajo de la almohada un recorte de periódico del año 2005. Tragedia en la bodega Valdés, incendio cobra la vida de un artista. En la foto amarillenta aparecía su padre. El maquiavélico plan de Raúl. Mientras tanto, en el despacho de la bodega familiar, Raúl insertaba un folio en una vieja máquina de escribir. Si Alejandro no escucha a la razón, que escuche la verdad. Susurró mientras tecleaba el texto que luego deslizaría en la habitación de su amigo. Por la mañana, Alejandro encontró la carta de Isabel: querido Marcos, estoy cerca de la meta. Los Valdés creerán que estoy enamorada. Pronto obtendremos compensación por lo de papá. La ruptura. Isabel llegó a la bodega decidida a contar la verdad. Pero Alejandro la esperaba en la entrada con una mirada glacial. ¿Te pagaron bien por la actuación?, escupió, arrojando la carta falsificada a sus pies. Ella intentó explicar: esa carta no es mía. Yo. Basta. Su voz sonó como un latigazo. Me usaste para indagar en el pasado de mi padre. En sus ojos había tanto dolor que Isabel comprendió que ninguna palabra podría ayudarla en ese momento. Al recoger sus cosas en el hotel, encontró otra nota de Raúl en la cama: vete si valoras la vida de tu padre. En el taxi hacia la estación, Isabel apretó en su puño la única prueba. La esquina quemada de una fotografía donde su padre aparecía junto a un joven Alejandro Valdés, padre, y Raúl Ortiz. Alejandro recorría el despacho de la bodega como un tigre enjaulado. Los papeles esparcidos sobre el escritorio, facturas, informes de cosecha, cartas del banco, atestiguaban su noche en vela. Con un gesto brusco, barrió todo al suelo con el brazo. El estruendo de los objetos al chocar contra el suelo de piedra se mezcló con el sonido de cristales rotos. Al levantar la vista, vio que había derribado sin querer un viejo marco de la pared. Entre los fragmentos de vidrio, como surgiendo del pasado, apareció un dibujo a carboncillo que creía perdido. Era el retrato que Isabel le había hecho aquella tarde dorada bajo los olivos, cuando todo parecía sencillo y luminoso. Se arrodilló lentamente, apartando con cuidado los trozos de cristal. Al tomar el papel, sus dedos reconocieron inmediatamente la textura áspera del papel de acuarela que ella siempre usaba. En la esquina inferior derecha, casi como un secreto, estaba la dedicatoria: para A, que sin saberlo me devolvió los colores. Eres mi muso inesperado. Y el corazón le dio un vuelco.
Raúl le había jurado que todos los dibujos de Isabel escondían mensajes cifrados contra su familia. Pero esto era pura ternura hecha trazos. El olor a roble añejo y humedad llenaba la bodega más antigua de la propiedad, aquella que ya no usaban desde el incendio. Allí encontró a Raúl, sentado en el suelo entre las barricas polvorientas, con una botella de brandy medio vacía. «Siempre supe que acabarías aquí», dijo Alejandro, haciendo rechinar la pesada puerta de madera al abrirla. «Este era tu escondite favorito de niños». Raúl alzó la vista. Sus ojos inyectados en sangre y las mejillas húmedas revelaban horas de llanto. «¿Vienes a golpearme, hermano?». La palabra hermano resonó extrañamente en el silencio de la bodega. «Sería justo. Después de todo, mi padre mató al tuyo». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué demonios estás diciendo?». «Mi padre murió de un infarto». Raúl soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que un hombre que sobrevivió a 3 cosechas catastróficas y a la filoxera moriría porque sí? Tomó otro trago largo. El tuyo descubrió la verdad sobre el incendio. El mío lo envenenó lentamente. Y yo lo cubrí. El tren AVE Sevilla-Granada atravesaba los olivares a toda velocidad. Alejandro apretaba contra el pecho la carpeta de documentos que había reunido en su desesperada búsqueda de la verdad. El acta de defunción falsificada de Antonio Montero, el padre de Isabel, con una anotación marginal en letra de su padre, protegido. ¿Cambiar identidad? Fotos amarillentas de 2 niñas jugando entre las vides. Isabel y una rubia de ojos verdes idénticos a los suyos. Una partida de nacimiento con el nombre Alejandro Mateo Valdés Montero, tachado violentamente. La azafata le ofreció un café, pero apenas podía sostener la taza. Cada documento contradecía todo lo que creía saber sobre su familia. Sobre sí mismo. El sol poniente teñía de rojo los muros de la fortaleza nazarí cuando la vio. Isabel estaba sentada frente al patio de los Leones, su silueta recortada contra la fuente centenaria. Llevaba el mismo vestido azul de su primer encuentro, ahora desteído por el sol y los lavados. Alejandro se acercó con pasos que resonaban en el silencio del patio. Ella no se volvió, pero sus hombros se tensaron. «Tus cuadernos», comenzó él, con voz ronca. «Los he leído todos. Cada palabra, cada dibujo». Isabel dejó el pincel sobre la paleta. «Entonces sabes por qué vine». Alejandro se arrodilló frente a ella, notando cómo sus manos temblaban levemente. Alzó el lienzo que estaba pintando, no era el paisaje que esperaba, sino un retrato de 2 niñas cogidas de la mano entre viñedos. «Esta eres tú», señaló la morena de trenzas. «¿Y esta?». Isabel por fin lo miró a los ojos. «Tu hermana. La que tu padre escondió después del incendio. La que todos dieron por muerta». El mundo se detuvo. En ese instante, Alejandro entendió por qué siempre había sentido que Isabel era a la vez un extraño y algo profundamente familiar. El árbol que había presenciado su primer encuentro ahora extendía sus ramas sobre ellos como un testigo silencioso. Isabel trazaba círculos en la tierra con un palito, evitando mirar a Alejandro. Entre ambos descansaban las pruebas, documentos amarillentos, fotos rotas. Una partida de nacimiento manchada de vino. «Mi padre me cambió el nombre después del incendio», rompió el silencio Isabel. «Creía que así me protegería. A ti te dejó en Sevilla porque eras el heredero varón, a mí me escondió en Barcelona con los Montero». Alejandro tomó una de las fotos, 2 niños pequeños abrazados frente a una barrica. «¿Pero por qué fingir tu muerte?». El recuerdo de Isabel, fragmentos de aquella noche, gritos, el olor a quemado.
su padre sacándola por la puerta trasera mientras las llamas devoraban el retrato de una mujer rubia. ¿Su verdadera madre? La confesión póstuma, la carta del padre de Alejandro, escondida en la base del olivo. Si lees esto, hijo mío, es que al fin he pagado por mi cobardía. Perdónales a ambos. A tu hermana por abandonarla. A Ortiz por no denunciarle cuando quemó viva a Elena. Alejandro extendió su mano sobre la tierra húmeda. No somos culpables de los pecados de nuestros padres. Isabel posó la suya junto a la suya, sus dedos casi rozándose, pero cargamos con las consecuencias. ¿Cómo construimos sobre tantas mentiras? Un ruido lo sobresaltó. Raúl apareció entre los arbustos, demacrado, llevando una caja de caoba. Para empezar, con esto. Dentro había los planos originales de la bodega, que probaban el incendio intencional. Una colección de acuarelas firmadas Antonio Montero, el padre de Isabel. Las escrituras de la tierra donde crecía el olivo. Un año después. La placa de bronce brillaba bajo el sol andaluz, Bodega Galería Valdés Montero, donde el arte y el vino comparten raíces. Dentro. Alejandro probaba el primer jerez isabelino, un cúpide especial en honor a su hermana. Isabel colgaba el retrato restaurado de aquella mujer rubia, su madre biológica. Raúl, ahora trabajando como administrador, observaba todo con una paz inusual. En el jardín, bajo el olivo, una nueva placa rezaba, en memoria de Elena, Antonio y Eduardo. Que sus errores nos enseñen a amar con verdad. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.